Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una bendición estar nuevamente aquí con ustedes. En la siguiente lección, vamos a continuar la lección más bien del discipulado y espero que haya sido de bendición la primera parte. Estuvimos viendo acerca del caminar diario y queremos continuar esta tarde con esta lección del discipulado. La verdad, hermanos, como les mencionaba la semana pasada, es una de las lecciones más importantes, yo creo, de la vida cristiana. Es una de las más importantes porque este es el campo de batalla y yo creo que hermano Ernesto concuerda conmigo. En muchas ocasiones hemos visto cristianos que comienzan bien, que van avanzando, pero en el momento en el que dejan de caminar con Dios, en el momento en el que dejan de leer su Biblia y dejan de orar, hermanos, es una historia de derrota tras derrota y van alejándose cada vez más de la iglesia, de las cosas de Dios. Entonces le animamos a que pueda nuevamente leer su lección y que pueda repasar. Y como vimos la semana pasada, quisiéramos dar rápidamente un repaso, quisiéramos repasar, pero queremos pedir la bendición de Dios. Entonces acompáñenos ahorita en oración, vamos a orar que Dios bendiga el estudio de su palabra y que podamos aprender nuevamente del caminar diario. Oremos. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, y gracias por cada hermano, cada hermana que está escuchando, Señor, esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender la importancia, Señor, de estas enseñanzas. Padre, que podamos ver esa victoria en nuestra vida y que tengamos este buen hábito, Señor, de caminar contigo diariamente, Señor, que no pase un día, que cumplamos ese compromiso que hemos hecho de leer tu palabra, de orar. Señor, ayúdanos, fortalécenos y úsanos, Señor, en lo que vamos a estudiar en esta tarde. Glorificamos tu nombre y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Sí. Pues repasando rápidamente, queremos dar un breve repaso para terminar esta lección. Ya nos queda poquito. Entonces, recordando, hermanos, nosotros cuando fuimos salvos, nosotros no recibimos un credo, no nos dieron un librito con lo que debemos creer, no recibimos nuestro catecismo para decir, esto es lo que debemos hacer como cristianos. No, nosotros al recibir a Cristo recibimos a una persona, a nuestro Señor Jesucristo. Y además el cristianismo no es un grupo de creencias, no es una lista de creencias, sino es una persona y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto es muy importante. Y para poder avanzar en la vida cristiana tenemos que desarrollar esta comunión, esta comunicación con esta persona, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces es necesario que podamos nosotros caminar con Él, conocerle cada día más y más y más. Y hermanos, vemos varios requisitos y de hecho hermano Ernesto nos explicó hace 8 días este círculo de comunicación, ¿verdad? Vimos este círculo de comunicación el que debemos desarrollar día tras día, momento a momento. Así como nosotros nos relacionamos con otras personas, es la misma relación que debemos fortalecer día con día con nuestro Señor. En nuestro estudio bíblico, al leer la palabra de Dios, Dios nos habla a través de su palabra. Al escuchar la predicación de la palabra de Dios, Dios nos habla a través de ella. Y es la manera en cómo Dios se comunica con nosotros, no por revelaciones, no por sueños, sino a través de su palabra. Ahora, yo me comunico con Dios, yo hablo con Dios a través de la oración. Y nuevamente, Dios me habla a través de su palabra, yo hablo con Él a través de la oración. Y hermanos, así mantenemos un círculo de comunicación constante. Y eso es lo que queremos como hijos de Dios, mantenernos en comunión con Dios. Ahora, hermanos, les animamos hace 8 días. Aquí en sus hojas hay un pequeño recuadro donde hicimos un compromiso delante de Dios a caminar con Él. Si usted ya ha considerado el tiempo, espero que ya se haya organizado en sus actividades de usted, de su familia, y espero que ya, no sé cómo le haya ido esta semana, si ha cumplido con ese compromiso, con el horario que usted ya apartó exclusivo para orar, para leer la Biblia, para meditar en lo que ha leído. Hermano, yo le animo a que usted pueda guardar este tiempo. Y no, si ya lo cumplió esta semana, continúe, manténgase firme, siga constante leyendo la Biblia, orando, pero hermano, mantenga este tiempo, que por nada del mundo se le estorbe el caminar con Dios. Ahora divide, hermano, vimos hace 8 días también cómo dividir el tiempo más o menos. Tome un tercio si toma 1 hora, tome un tercio de esa hora para leer la Biblia.
ore antes, obviamente, pero tome un tercio para leer la Biblia, si sigue una guía, si está leyendo desde Génesis hasta Apocalipsis, pero tome un tercio de ese tiempo, después medite en lo que leyó. Piense, ¿qué es lo que Dios quiere hablarle en ese pasaje, en esos capítulos que usted leyó? ¿Qué es lo que Dios le ha hablado en ese pasaje? Y después el otro tercio, tómelo para orar. Solamente son unas ideas que le hemos estado dando, sugerencias que hemos estado dando para que pueda fortalecer su caminar con Dios. Y también estuvimos viendo hace 8 días algunas reglas de interpretación bíblica. ¿Cómo estudiar la Biblia? Vimos también, hermanos, las reglas de oro, ¿verdad? Vimos las preguntas clave que son muy importantes. Ahora, yo te animo, si no has hecho tu tarea, yo te pido que puedas tomar un capítulo de la Biblia, unos 5 versículos, y que puedas aplicar estas preguntas a ese pasaje, y te aseguro que cada vez que tú leas un versículo, cada vez vas a tener más entendimiento del pasaje. Hermanos, el hacernos preguntas es vital y nos ayuda para que nuestra lectura no sea monótona, no sea simplemente leer por leer sin entender. Entonces yo le animo a que al leerlo, usted tenga estas preguntas, y yo le aseguro que al hacerse el hábito de preguntarse, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando en este pasaje? ¿A quién está hablando? ¿Sobre quién está hablando? ¿Cuándo está hablando? Si usted lo hace constantemente, en un tiempo, yo sé que esas preguntas usted las va a hacer de manera automática al leer la palabra de Dios, y le va a ayudar a entender más todavía las Escrituras. Entonces yo le animo, hermano, a que pueda seguir estas reglas de oro. Y hermano, tómese el tiempo para hacer apuntes, y le animamos a que pueda tener una libretita aparte, o fichas bibliográficas, o unas hojas donde usted puede ir apuntando preguntas, donde usted puede ir apuntando, hermano, pensamientos, donde puede apuntar incluso las citas de versículos en los cuales Dios le habló, y vaya haciendo esos apuntes en una libreta. Y créame que el día de mañana, cuando usted esté pasando por una situación y usted recuerde ese momento donde Dios le habló, le mostró un versículo, usted puede ir a esa libreta y recordar esos pasajes. Si usted está pensando en algún tema que quiere enseñar a sus hijos, o con algún hermano que usted quiere animarle y está pasando por una situación, usted puede ir a esa libreta y poder buscar esos versículos en los cuales fueron de bendición a usted en ese momento, y puede ser de bendición a otro más. Le animamos a subrayar la Biblia, le hemos animado a marcar la Biblia, a poner referencias de pasajes donde se relacionan. Y hermano, cuando no puede entender un pasaje de la Escritura, si hay un versículo que realmente dice, pastor, es que no lo entiendo, pues hermano, apúntelo, ore a Dios, sigue estudiando, pero venga con nosotros. ¿Sabe qué, pastor? ¿Sabe, hermano Ernesto? No entiendo este pasaje. Ayúdeme. Busque ayuda para poder aclarar esas preguntas, y eso le va a ayudar muchísimo, muchísimo. Entonces, esta primera parte que vimos hace 8 días tiene que ver mucho con el estudio de la Biblia. Y yo le animo, hermano, le animo a que pueda escudriñar la palabra de Dios. Los cristianos del primer siglo escudriñaban cada día las Escrituras. Y hermano, un cristiano que estudia la Biblia no tiene su Biblia nueva. Bueno, quizás si tiene una Biblia nueva es porque cuida, pero su Biblia de estudio, hermano, debe estar desgastada. Su Biblia debe de estar usada. Y hermano, y esa es la razón por la cual ahorita hay muchísimas copias de esos manuscritos que los cristianos del primer siglo usaban y usaban y usaban. Hermanos, que podamos seguir ese ejemplo y que escudriñemos la palabra de Dios, que la leamos, que la memoricemos, que esté en nuestro corazón, pero lo más importante, que esté en la práctica de nuestra vida. Día con día, que podamos aplicar lo que Dios le habla el día de hoy. Yo sé, hermano, que usted lo puede aplicar y lo debe aplicar el día de hoy. Vamos a continuar, hermano, con algunas enseñanzas ahora acerca de la oración. Sí, así es. Y como vimos, hermanos, hace 8 días, se centra en estos 2 temas, que es la palabra de Dios, como Dios nos habla, y la oración. Y pues se habló un poco acerca de la palabra de Dios, y ahorita vamos a terminar la lección hablando acerca de algunas enseñanzas acerca de la oración, que de estos 2 temas, la Biblia y la oración, después va a haber un estudio específico de ellas, pero simplemente como se mencionan aquí en nuestro caminar estas 2 cosas esenciales, vamos a ver un poco. Entonces hoy nos toca ver acerca de algunas enseñanzas sobre la oración, porque hermano, es vital
a pasar tiempo con Dios Amén. a diario. Sí. Es algo que necesitamos. Es esencial, obviamente leyendo la Biblia, como ya vimos, pero hablando acerca de la oración no debe de faltar en nuestras vidas. Exacto. A diario. Y a cada rato, como Sí. dice la Biblia, orar sin cesar. Entonces, hermano, es esencial, y vamos a ver acerca de la oración específicamente en otra lección. Pero hoy vamos a ver la primera pregunta ahí en la lección: ¿qué es la oración? Primero necesitamos saber qué es la oración, porque podemos tener una idea a lo mejor, o a lo mejor ya un conocimiento de qué es, pero veamos qué es lo que dice la Biblia sobre esta pregunta de qué es la oración, porque necesitamos saberlo. Vamos a ir a Mateo primero, capítulo 6, perdón. Mateo 6, vamos a comenzar con ese versículo, versículos 5 y 7. Este es el Sermón del Monte. Aquí Jesús está con sus discípulos, con mucha gente enseñando. Versículo 7 dice, 5, perdón. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu alcoba y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, en base a este versículo, hermano, y con sus propias palabras, va a responder ahí, la oración no es... Estamos hablando acerca de qué es la oración. Entonces, este versículo habla acerca de unas cosas. Jesús está hablando acerca de, pues, de los hipócritas. Dice que oraban en las sinagogas los fariseos, y viendo estos 3 versículos, pues la Biblia, ¿qué nos enseña acerca de qué no es la oración? Entonces yo le puse, usted va a poner en sus palabras, pero la respuesta aquí que yo tengo es: la oración no es repeticiones. Exacto. Van a repeticiones, y vamos a ver un poquito acerca de esto ahorita en otro pasaje. Pero hermano, orar no es repetir algo, repetir algo y repetir algo. Así hacían, dice aquí, pues de los que está hablando Jesús, que hablaban, simplemente oraban, se puede decir, para ser vistos por los demás. Era algo que no salía del corazón, y era simplemente algo que repetían simplemente, exactamente, como un rezo para ser visto por los demás. Entonces Jesús está enseñando aquí acerca de la oración, de cómo orar. Segundo punto, Mateo 7:7, ¿me puede ayudar a leerlo? 7:7. Dice aquí la Biblia, Mateo 7:7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ok, hermano. Número 2, la palabra orar significa simplemente pedir. Eso es lo que significa orar. Ahora, no es lo único en cuanto a orar, pero orar significa pedir. La oración es pedir, el ruego de un cristiano a Dios, la petición de un hijo a su padre, hermano. Sí. Usted tiene hijos, yo tengo hijos, bueno, el pastor todavía no, pero nuestros hijos nos piden más, nos piden cosas, y esto y el otro, y eso es orar, es sí, pedir, que lleva más allá, que ahorita lo vamos a ver. Pero orar simplemente significa pedir. Ahora, ahorita vamos a ver algunas cosas. Letra B, ¿a quién debemos orar? Y esto es importante. Vamos a buscar ahí 3 versículos. ¿Me puedo ayudar con Juan 15? Juan 15. Yo voy a buscar Juan 15 y Juan 16. Yo voy a buscar Lucas 11. ¿A quién debemos orar? Porque, hermano, yo sé que usted conoce personas, o antes a lo mejor lo hacíamos, y orábamos o rezábamos a diferentes cosas. Quizá alguna imagen, quizá algún santo, a una persona, quizá, no sé. Pero ¿a quién debemos orar? ¿Qué dice la Biblia sobre esa pregunta de a quién debemos orar? En Juan 15:16. Dice la Biblia aquí, Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Ok, aquí el versículo dice todo lo que pidieres al Padre. Entonces se está refiriendo que debemos orar al Padre. Exacto. Entonces, al siguiente versículo, 16:23. Dice aquí la Biblia, 16, versículo 23. Dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre
en mi nombre os lo dará. Otra vez, hermano, al Padre, ¿verdad? Ujú. Estamos viendo lo que la Biblia dice, enseña de a quién debemos orar. Ujú. Y esos versículos nos muestran que debemos orar al Padre. Ahora hay otro, capítulo 11, versículo 2 de Lucas. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo, Ujú. dirigiéndose al Padre. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu Ujú. voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces aquí Jesús está enseñando a orar a sus discípulos y se está dirigiendo al Padre. Les Ujú. está enseñando que debemos orar al Padre. Ese es un ejemplo, ejemplos que vemos aquí en la Biblia, que nuestras oraciones deben de ser dirigidas al Padre. Así como, pues, mi hijo, ¿verdad? Samuel, si un día quiere algo o necesita algo, pues no se va a dirigir al pastor Andrés, necesito esto. Se va a dirigir a su padre, Claro. ¿verdad? A su papá. Y así como nuestra relación de padre e hijo, nosotros tenemos, aparte de ese privilegio, Ujú. Jesús nos enseña que debemos dirigirnos al Padre. Al Exactamente. orar debemos dirigirnos al Padre. En ninguna parte de la Biblia, hermano, nos enseña acerca de las repeticiones, como acabamos de ver. Ujú. Aquí en Lucas leímos el pasaje. Yo creo que ese pasaje lo tenemos bien conocido, Ujú. ¿verdad? El Padre Nuestro, Sí. como el llamado Padre Nuestro. Y hermano, este ejemplo, Cristo no lo oró. Cristo no estaba enseñando cómo orar, Exacto. pero no dijo que, bueno, lo que Cristo estaba enseñando no era que debíamos de orar lo que Él estaba diciendo, simplemente nos estaba enseñando la forma de orar, a quién dirigirnos, por qué podemos pedir, en el nombre de Claro. quién. Entonces era un ejemplo, es una oración modelo nada Ujú. más de Sí. cómo orar, pero no, Cristo no era el punto en Ajá. que repitiéramos esto que Él estaba diciendo, y podemos ver que no hay un ejemplo en la Biblia que lo muestre. Entonces, Exacto. en ninguna parte de la Biblia habla acerca de repeticiones. Vemos ejemplos de varias oraciones que salen Ujú. del corazón y Sí. nunca son como un rezo, algo que se Exacto. repite y sin sentido también. Exacto. Y una cosa importante que yo Ujú. estaba pensando, hermano Ernesto, es que muchas personas dicen que debemos orar solamente a Jehová. Ajá. Y si no oramos a Jehová y si no pronunciamos su nombre, Dios no nos escucha. Y mucha Ujú. gente me lo ha dicho. Me ha dicho es que tienes que utilizar su nombre personal de Dios. Y no estamos en contra de que el nombre personal de Dios sea Jehová, porque sí lo es, pero realmente no se sabe cómo se pronunciaba. Y yo veo en la Biblia, Cristo jamás le llamó a su Padre, jamás le oró a Jehová. No vemos ningún ejemplo en la Biblia en el que Cristo o alguno de sus discípulos haya orado a Jehová. ¿Por qué? Porque va más allá, ¿verdad? Dios es más que un hombre, es nuestro Padre. Entonces, es esa bendición. Ahorita pensando que mencionaba esto, es importante que podamos orar con esa confianza, a orar a nuestro Padre y con esa relación, y eso se va desarrollando día tras día. Y Dios nos manda, como dijo hermano Ernesto, ese es el modelo en el cómo debemos orar. Y sabemos que Dios oye nuestras oraciones y oramos a nuestro Padre Celestial, porque es nuestro Padre. Entonces, obviamente, jamás somos irrespetuosos al orar al Padre, sino, por ejemplo, yo creo que su hijo no le llama Ernesto, ¿verdad? No le dice de esa manera, sino le dice papi, ¿verdad? O papá o pa. Entonces es esa relación, ¿no? Y yo es lo que veo. Al orar a Dios podemos con esa confianza orar a nuestro Padre. Sí, y hace tiempo yo aprendí no me acuerdo si fue en el discipulado, pero Ajá. después, yo cuando oraba, hermano, yo siempre empezaba, Dios, te pido esto y aquello, siempre empezaba con Dios. Ahora, no quiere decir, bueno, yo voy a decir, no es que Dios no le vaya a escuchar, pero Cristo nos está enseñando a orar y Él se está dirigiendo al Padre. Entonces, desde que yo aprendí eso, siempre que oro me dirijo al Padre, así como Cristo lo enseñó. Entonces, al orar, hermano, debemos dirigirnos al Padre y aparte es un privilegio que le Sí, podemos amén. llamar Padre. Amén. Entonces, es lo que enseña la Biblia. Letra C, ¿en nombre de quién debemos orar? Otra pregunta. Primero debemos dirigirnos al Padre. Ahora, ¿en nombre de quién debemos orar? Vamos a buscar dos versículos. Juan 14:14, me ayuda, y yo voy a buscar Juan 16:24. ¿En nombre de quién debemos orar?
Sí, a ver, Juan, 14. sí, 14, Juan 14, 14. Dice la Biblia, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ok, ahora Juan 16, 24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, está hablando Jesús, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿en nombre de quién debemos orar? La Biblia enseña que en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Entonces, al orar, oramos al Padre y debemos de pedir en el nombre de Jesucristo, en los méritos de Cristo. Cristo lo está enseñando. Entonces es algo vital también, hermano, de al orar, pues debemos de pedirlo en nombre de Jesús. Y como le decía, hermano, podemos a veces pensar a lo mejor que sabemos, pero necesitamos que Cristo nos enseñe. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Es necesario a que Cristo nos enseñe cómo debemos de hacerlo. Entonces debemos dirigirnos al Padre, debemos orar en el nombre de Jesucristo. Y letra D, ¿qué cosas podemos pedir? Aquí tenemos una lista de unos versículos de la Biblia por los cuales podemos pedir. Porque, hermano, a veces nos ha pasado, ¿verdad? Oramos y pensamos ahí que estamos 1 hora, 2 horas ahí orando y resulta que eran 2 minutos. Exacto. Pero hay tantas cosas en las que podemos pedir y yo creo que honestamente si nos ponemos a orar nos llevaría mucho tiempo. Entonces aquí hay una lista de algunas cosas que usted puede pues al orar pedir. En Mateo 6:11, si me puede ayudar, Mateo 6:11, nos vamos a ir uno y uno. Y yo busco Santiago. Algunas cosas que podemos pedir al estar orando, hermano. Yo sé que tenemos en mente muchas cosas, pero vamos a ver algunos ejemplos que vemos en la Biblia. Mateo 6:11, igual parte de la oración modelo, dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ok, hermano, una cosa que podemos pedir, pues por alimento, ¿verdad? Exactamente. El pan nuestro de cada día, hermano, cada día, creo que necesitamos comer cada día, Sí, amén. Pero al saber que Dios suple esa necesidad, pues podemos orar por esto. Exacto. Hermano, quizá nosotros nos hemos acostumbrado a tener cada día alimento en nuestra mesa, pero hermano, es necesario pedir por alimento, es algo que debemos orar cada día, aparte de dar gracias a Dios por el alimento, cada día pedir que Dios supla el alimento. En Santiago 1:5, siguiente cosa, ¿qué otra cosa podemos pedir? Dice, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, segunda cosa por la cual podemos pedir es por sabiduría. Necesitamos sabiduría, más en este tiempo. Ahora, leer la Biblia, como se mencionaba hace rato, podemos orar pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para poder entenderla, obviamente esta respuesta va a estar en su palabra. Yo sé que una persona usó este versículo de una equivocada forma, pero hermano, al orar podemos pedir por sabiduría, no solamente para entender la palabra de Dios, sino para tomar decisiones, para hacer varias cosas, que Dios nos dé sabiduría en cuanto a esto. Entonces, es otra cosa por la cual podemos pedir al orar. Siguiente cosa, segunda de Tesalonicenses 3:1. Dice la Biblia, segunda de Tesalonicenses 3:1, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como entre vosotros. Y aquí Pablo está diciendo, orad por nosotros. Pablo, un misionero, hermano, tercera cosa que podemos orar es por los misioneros. Bueno, yo sé que oramos por los misioneros, pero hermanos, podemos dedicar un tiempo de nuestra oración para orar por nuestros misioneros y por los demás misioneros, estando en el campo, estando lejos de su país, lejos de su cultura, lejos de su familia, en estos tiempos ahorita donde pues han batallado. Entonces podemos destinar un tiempo para orar por los misioneros. Entonces, tercera cosa, por los misioneros. Pablo aquí estaba diciendo pues que oraran por él. Entonces es necesario orar por los misioneros. Siguiente cosa, Hechos 4, versículo 29. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen
tu palabra. Cuarta cosa, una sugerencia que podemos, por la cual podemos pedir que tus siervos hablen su palabra. Entonces, hermano, usted puede orar por su pastor, ¿verdad? Por el maestro de escuela dominical que le está enseñando a su hijo, por pues sus maestros, hermano. Podemos orar que sus siervos, como dice aquí el versículo, hablen la palabra de Dios. También que les dé sabiduría, que les dé entendimiento. Entonces, como le decía, hermano, hay tantas cosas por las cuales podemos orar, y aquí podemos ver un ejemplo de que podemos orar por los siervos de Dios, por sus siervos, que hablen su palabra, porque pues puede ser que haya un siervo que hable algo que no es la palabra de Dios. Entonces debemos orar por eso. Siguiente versículo, Salmo 34:4. Sí, dice aquí, Salmo 34:4. Dice aquí: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. La siguiente cosa por la cual podemos pedir es: me libre de mis temores. Que Dios nos libre de nuestros temores, pues nuestra angustia también, en la angustia. Entonces podemos pedir también por eso. Y Dios en ese momento, Dios sabe cómo, pues, de qué forma consolar a cada quien, de qué forma, pues, librarnos de eso a veces que tenemos esa angustia que luego a veces tenemos en el corazón. Entonces es una otra razón por la cual podemos orar, podemos pedir. Algo que yo recordaba, hermano Ernesto, ahorita que leí este pasaje, yo recuerdo como niño, yo sé que antes de ser cristiano, con mis hermanos quizá llegábamos a ver de esas películas de terror y todo eso, y yo cuando era niño tenía miedo a la oscuridad, y era un temor, y yo sé que muchos niños tienen miedos, tienen temores, y me puse a pensar ahorita, y realmente algo que a mí me ayudó es precisamente esto: orar, orar. Y aunque son temores, ¿no?, que quizá como niños o como jóvenes puedan llegar a tener, la oración. Hay veces que hay temor para cualquier situación, ¿no? En mi caso era la oscuridad. Yo tenía tanto miedo a la oscuridad, tenía que dormir con una luz prendida, pero el orar a mí me ayudó y me quitó ese temor. Yo creo que cada quien debe tener sus temores, y yo creo que esto es bien importante, ¿no?, el orar. Y hemos visto que es algo esencial, hermano, la oración en nuestra vida diaria, que no puede faltar. No es posible que falte la oración. Con tantas cosas que hemos visto hasta ahorita, podemos decir como cristianos, no puede ser que falte, no puede faltar. Y como hemos visto, y ahorita vamos a terminar con los últimos dos, hay muchas cosas por las cuales podemos orar, tantas cosas. Versículo 18 de capítulo 119, dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces aquí el salmista está diciendo que está pidiendo que Dios abra sus ojos, y es otra cosa por la cual podemos pedir también, que Dios nos abra los ojos a la situación, al mundo, no sé, a lo que está pasando, que Dios nos dé visión también, que abra nuestros ojos para que podamos ver quizás sus maravillas, sus bendiciones. Entonces, porque a veces, hermano, el mundo, lo cotidiano, hacen que nuestros ojos se cierren, que estemos siendo cegados. Entonces podemos pedir a Dios que Él abra nuestros ojos ante estas situaciones. Y última cosa, última sugerencia, 119, 133. Aquí lo tengo, dice 119 Salmo y 133. Dice la Biblia: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, otra cosa, hermano, que ordene nuestros pasos con su palabra. Hermano, a diario podemos irnos desviando, podemos ir avanzando hacia otro lado. Entonces, si nosotros oramos a diario, que Dios vaya ordenando nuestros pasos en nuestras decisiones, en lo que queramos hacer, que Dios sea el que nos guíe, el que nos lleve por esa senda que Él quiere por su voluntad. Entonces, es otra cosa por la cual podemos pedir, que Él vaya ordenando nuestros pasos. Y hermanos, si lo hacemos a diario, pues Dios va a ir ordenando nuestros pasos día con día, decisión, un día a la vez, como hemos escuchado. Entonces, podemos orar por ese. Y hermanos, estas son una lista de algunos ejemplos por las cuales podemos orar, de ejemplos bíblicos que
pidieron por estas cosas y que nosotros también podemos hacer en nuestra oración. Son algunas sugerencias. Y viene aquí como regla general: comience dando gracias a Dios por sus bendiciones. Creo que importante que al orar, al comenzar a orar, hermano, empecemos siempre dando gracias, ¿verdad? A veces empezamos pidiendo y pidiendo, ¿verdad? Pero es bueno orar primero dando gracias a Dios por lo que nos ha dado, por el día que nos ha dado, por prestarnos vida, por este privilegio de orar. Entonces hay tantas cosas y creo que si empezamos dando gracias a Dios nos vamos a llevar buen tiempo ahí, dando gracias a Dios. A la mitad, esa es una sugerencia, hermano, no quiere decir que así lo tiene que hacer, pero pues es bueno si lo hiciera así. A la mitad, ore por otros y sus necesidades. Entonces, empezamos dando gracias a Dios por lo que nos ha dado, por pues lo que nos da. Después podemos orar por los demás, por otros, por su familia, por su iglesia, por los hermanos, por tantas cosas y sus necesidades de ellos también. Entonces, es una sugerencia y al final podemos orar por nosotros. Entonces, porque siempre es nuestra tendencia orar primero por lo que nosotros necesitamos, en nuestro egoísmo, a veces, ¿verdad? Espiritual. Sí, egoísmo espiritual. Oramos primero por mí, luego ya los demás. Estaría bien, hermano, que empezáramos al revés, dando gracias a Dios, orando por los demás y al final, si sobra tiempo, por mí, si va a sobrar tiempo, por nosotros, por nuestras necesidades, por nosotros. Y hermano, es bueno mantener una lista de oración. Tengo una lista de oración, eso le va a ayudar mucho porque si ustedes como yo, que se nos olvidan muchas cosas muy rápido, es importante que usted tenga una lista de oración, escribir en ella, ya sea una libreta, pues no sé, una hoja, y ahorita vamos a decir algo, pero tener ahí peticiones específicas, necesidades específicas en esa lista que usted tenga, que otros tengan. Cuando venimos aquí en la reunión de oración hacemos una lista de diferentes necesidades, entonces es bueno tener una lista de oración, que la tenga ahí en su Biblia para que cuando ore usted saque esa lista, no como lo veíamos hace rato, sino como algo repetitivo, te pido por esto, por esto, por eso. No, simplemente como una guía, recordar. Una ayuda para recordar, porque pues hermanos, se nos olvidan muchas cosas, necesidades especiales de la familia, de la iglesia, peticiones especiales de algunos hermanos que compartan por usted. Cuando algún hermano ore por mí, apúntela para que no se le olvide y ore por esto. Y también es bueno que usted, teniendo su lista, cuando recibe alguna respuesta, cuando pues Dios responde acerca quizá de su necesidad o de alguien más, apunte ahí la oración contestada, porque Dios contesta las oraciones a su tiempo y conforme a su voluntad también, pero que usted vaya marcando oración contestada y eso le va a ser de ánimo, le va a ser de bendición también. Si algún hermano escuchó que oráramos por algún familiar o por algo y ya después pues Dios contesta, apunte ahí que Dios contestó esta oración. Yo tengo todavía mi lista antigua. Yo tengo una lista, tengo una libreta, pero sí, me acuerdo que también el pastor Guillermo tenía en su Biblia su lista, y hermano, cada vez esa lista se va haciendo más grande, se va haciendo más grande, y sí, Dios va respondiendo, pero también vamos añadiendo más, y simplemente, como lo decía, es como una guía. Yo tengo también una lista de los hermanos de la iglesia, y pues gracias a Dios hay que ir añadiendo también algunos nuevos y orando por varios. Entonces esa lista se va alargando y simplemente usted puede tener una lista como esta como guía, y es una tarea, ¿verdad? Después de entregar su tarea pasada, que todavía no, si usted todavía no la entrega, la tarea para el día de hoy, hermano, es que usted haga un diario de oración, ya sea en una libreta, en una carpeta, que usted pueda hacer este diario de oración, donde tenga pues a su familia, los hermanos de la iglesia, los misioneros, los ministerios de la iglesia,
tantas cosas, peticiones especiales y muchas cosas que podemos tener en este diario de oración. Entonces una tarea es que usted haga su libreta. Usted la puede decorar, la puede forrar, ponerle algunos versículos en la Biblia. De hecho, también se puede, lo hacíamos en el colegio, poníamos, por ejemplo, los misioneros, en la separación de los misioneros, poníamos el misionero, el país, una foto del misionero, una bandera del país en el donde está, el nombre de sus hijos, el nombre de su esposa, peticiones especiales y leyendo las cartas misioneras, hermano, ahí va apuntando las peticiones y correo del misionero, su teléfono también para de vez en cuando mandarle algún mensaje o algo así. Entonces ya y en la siguiente hoja el siguiente misionero y así, hermano, con su familia, con su pastor, los hermanos de la iglesia, ir haciendo este diario, irlo pues llenando cada día y esa va a ser la tarea, hermano, que usted pueda hacer su diario de oración y que nos mande una foto, mande una foto de ese diario, de cómo lo elaboró. Pero primero mande la tarea anterior, hermano, porque si no se le van a ir juntando las tareas. Y entonces, esa es la tarea. Y termina la lección con la lectura asignada, leyendo Mateo capítulo 6, que es parte del Sermón del Monte que vimos ahorita. Pero esa es la tarea también, la lectura asignada, que es capítulo 6. Y les recuerdo, hermano, los versículos que hasta el momento hemos memorizado. Juan 1:12. Primera de Juan 5, 11 y 12, espero ya se los haya aprendido. Y Hechos 2:41 es el anterior también, creo. Sí. Entonces, estos 3 versículos, hermano, ya los debe tener memorizados. Dentro de 8 días a lo mejor les vamos a llamar para preguntamos a ver si se lo saben. Entonces, que no lo digan. Entonces, esos son los 3 versículos que hasta el momento llevamos en las lecciones del día de hoy. Amén. Sí, gracias a Dios. Y una bendición, hermano. La verdad es que a mí me ayudó muchísimo tener esa lista de oración, un diario de oración. Y, hermano, no se le olvide. Yo creo que las semanas son más curiosas para adornarlo, ¿verdad? Nosotros no. Yo creo que no lo voy a adornar tanto, pero a la semana sí, dense el tiempo para adornar, para poner algo ahí y que pueda ser algo bonito. Entonces, mándenos su foto. Igual si usted quiere, hermano o hermana, grabar un audio con los versículos y mandarlos, también mándenos un audio, así como lo están haciendo los niños en su clase, para saber que está memorizando la escritura. Entonces, sí, o video para que sepamos que no lo está leyendo. Sí, cierto, para que no haga trampa. Sí, muy bien, excelente. Muy bien, pues hermanos, esta fue la lección del caminar diario. No se les olvide seguir adelante, seguir esforzándose en la gracia de Dios, caminando diariamente con nuestro Señor. Entonces vamos a ir a Dios en oración. Hermano Ernesto nos puede guiar en oración. Sí, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por lo bueno que ha sido en esa semana, Señor, en estos días. Te agradecemos por este espacio que tú nos diste de poder estudiar tu palabra, Señor, poder ver esta lección que es importante. Señor, ayúdanos a llevarla a cabo en nuestras vidas. Te pido por cada uno de los hermanos que des sabiduría, Señor, que des entendimiento Señor, a lo que estamos viendo, Señor, y que podamos llevarlo a la práctica, que podamos pues cada día estar más cerca de ti. Señor, hay tantas cosas que necesitamos aprender pues de ti. Y Señor, te pido que tú sigas guiando, que tú sigas bendiciendo estos estudios. Y Señor, por lo que resta de este día también te pido en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. No olviden compartir las enseñanzas, suscribirse al canal de YouTube, dar like a las páginas y, hermano, mande estas enseñanzas a alguien más. Igual ya tenemos digitalmente los discipulados, podemos enviarlo y lo vamos a tener ahí listo para que lo pueda compartir. Y, hermano, ya vaya pensando en alguien a quien usted va a discipular. Entonces ya hemos avanzado un buen tiempo, entonces vaya pensando en alguien que no ha tomado el discipulado al que usted puede discipular. Entonces, hermanos, Dios les bendiga, nos vemos pronto. Saludos.